enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. A ver, muy bien. Comenzamos entonces, hermanos. Este pasaje es muy lindo, muy bonito. Tiene mucha bendición. Ahora sí, pasaremos a Oscar, por favor. Pasamos. Ya, saben ustedes, siempre les recuerdo, ¿no?, que estamos exprimiendo el limón, ¿no ven? El limón es la palabra y estamos haciendo exégesis. Intentando hacer, ¿no es cierto?, algo por lo menos. Pasaremos. Ya nos hemos puesto de acuerdo, ¿no es cierto?, que la exégesis estudia el texto para descubrir el sentido o significado según la intención del autor original. Eso es lo que intentamos, ¿no es cierto? Pasamos. Ahí está, entonces nos imaginamos que Pablo está escribiendo a la manera de ese tiempo, ¿no es cierto? No había imprentas ni nada, se escribía de esa manera en los papiros. Ahí puedo pasar, eso, gracias. Estamos entonces viendo eso. Sí. Y también hemos visto una cosa así interesante como esta, ¿no es cierto? Entonces, a ver, haremos exégesis de esto, hermanos. ¿Alguien quiere buscar la palabra clave de este pasaje? Zururita, recurita, tantarina, ninana. Josefina chururira, gambambina churura. Raquetita, tita, toto. Tiranini mínima. Marita, itaí. Para mí la palabra clave es tiranini. Puede ser, ¿no? Entonces, bueno, es poesía, ¿no es cierto? Pero es bien interesante. Es poesía fónica. Parecen trabalenguas. Bonito también, ¿no? Como trabalenguas. Pero bueno, no estamos en esa onda. Estamos viendo, tratando de hacer un poquito lo que dice la Escritura. Entonces, hemos visto ya, haciendo un breve resumen, que Pablo es apóstol por la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Está claro ya. Habíamos visto cómo es que se entiende la voluntad de Dios. Primero hay que nacer de lo alto, dice la palabra. Naciendo de lo alto se entiende cómo funciona el gobierno de Dios, la autoridad de Dios. Y entonces sí uno puede estar seguro de que está en la voluntad de Dios. Eso ya hemos visto. Pasamos. Bueno, Pablo le dice a Timoteo que siempre hace memoria de él, ¿no es cierto? Pasaremos en sus peticiones, ora por su discípulo y ve que en él no hay una fe que no es de artista, ¿no es hipócrita, eso ya hemos visto, y habíamos visto cómo en las generaciones Dios levanta tabernáculo en las personas, ¿no? Ahí está la abuela, la madre y Timoteo, el hijo, eso hemos visto. Pasaremos. Entonces entramos al capítulo 2. Dice, por lo tanto, tú, hijito mío, esa es la palabra, ¿no? Hijito mío, llénate de poder en la gracia. Vean qué interesante, ¿no? Ahí la palabra es, endíname, llénate de dínamo, llénate de poder en la gracia, la que es en Cristo Jesús. Aquí abajo vean, pues si gustan comparar, aquí está la Reina Valera 1909 y la 1960, que no tenemos mucho tiempo para tratar de... Esfuérzate en la gracia, llénate de poder en la gracia, dice Pablo. Esta palabra endíname persiste en ser energizado. Vean qué interesante, ¿no? Haciendo el análisis gramatical, es una palabra que está en voz pasiva, por lo tanto no se llena de poder el mismo Timoteo, sino que hay alguien que le llena de poder. Vean, dice persiste en ser energizado, mantente en contacto con el poder, esa es la idea, eso le dice.
Pablo a Timoteo, ahí está, endíname. ¿Cómo uno practica el llenarse de poder? Nos ayuda mucho este gráfico, fíjense. Vean, en la línea, en la esfera celeste, se está en Cristo, dentro de Cristo. Eso significa el dentro de Cristo. Y dentro de Cristo está su gracia, en la gracia de Dios. Esto es estar en Cristo, hermanos. Así estamos nosotros gráficamente. Si tratamos de hacer un gráfico, ¿no? En Cristo. Mi vida está encerrada dentro de Él, en Cristo. Otra cosa es estar afuera, ¿no? Estar afuera. En Cristo. Esa es la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces dice, tú pues, hijo mío, endíname. Llénate de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa es la idea, ¿cierto? Vamos. Lo que oíste de parte de mí, con apoyo de muchos testigos, eso encomienda a creyentes hombres y mujeres, los cuales serán idóneos también para enseñar a otros. Entonces, ¿cuál es la figura? Que Pablo le enseña a Timoteo, y Timoteo va a enseñar a otros y a otras, ¿no es cierto? A su tiempo. Sí, así es como la palabra de Dios se difunde, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿ya? Luego viene una metáfora, ¿no es cierto? Pablo, se ve que Pablo le gustaba ver la actividad militar y deportiva, ¿no? Varias veces en la Escritura Pablo habla, ¿no ve? Ahí está. Entonces esta es una metáfora del soldado y del atleta. Ahí está. Entonces le dice Pablo a Timoteo, sufre tú penurias como buen soldado de Cristo Jesús. Vea que en la versión de 1909 dice, sufre trabajos como fiel soldado. Bueno, no está muy claro, ¿no ven? Trabajos del ámbito militar, ¿sí? Pero la palabra es penalidades, ven ahí arriba está. Penurias, eso. Sufre penurias como buen soldado de Jesucristo. Ahí está, el soldado, ¿no es cierto? Nosotros vemos a los soldados y decimos, ya soldado, está bien, decimos, ¿no ven? Pero cuando uno ya se mete más de cerca a la vida militar, entonces ya entiende que la cosa es seria, ¿no? La cosa es seria. Ustedes saben que una de mis hijas es militar. Pucha, que la cosa es seria, hermano. De cualquier momento a otro los llevan al terreno, al campo, ¿no? Y los botan en la selva, listo, sobrevivan así. Los dejan ahí. Entonces tienen que aprender a hacer sobrevivencia. Entonces, unas penalidades, ¿no es cierto? De novela, hermanos, de novela. Entonces, esa es la idea que aquí Pablo nos dice, ¿no? Tienes que entender que eres soldado, ¿no? No eres una persona común. Entonces vas a tener penalidades, ¿no? En este ámbito del reino de Dios. Esa es la figura. Ahí está, dice, ninguno que permanece en el servicio militar se enreda en la vida, ¿no es cierto? En los negocios de la vida. La palabra es pragmateyes, en las prácticas habituales de la vida, eso quiere decir, ¿no? Para agradar al que lo alistó como soldado. Entonces uno no puede decir, yo soy militar y bueno, no voy a estar, vean, el militar permanentemente está entrenándose, tiene que estar en buen estado físico, ¿no es cierto? Eso significa permanecer en el servicio militar, en este caso del reino de Dios, ¿no es cierto? Ahí está, ven, ahí está un soldado, ¿no? Que está. Dos cosas puede considerar el soldado. Puede considerar el estratenomenos, la estrategia militar, ¿no es cierto? Toda la práctica militar. O puede considerar la pragmateia, dice la vida diaria, ¿no es cierto? De un hombre que hace el viernes de soltero, toda la vida, ¿no es cierto? Normal, digamos, entre comillas, de una persona. Este está entrenado en tragar lodo, ¿ven? En tragar todo, ¿no? ¿Cierto? Y eso no es chiste, es verdad, ¿cierto? Mi hija me cuenta, ¿cuántas veces yo he tragado lodo? Me dicen, nos meten ahí, empieza a llover y les dicen, limpien el suelo con su uniforme. Entonces, todos tienen que revolcarse en el suelo, así, cosas así tremendas. Esas son las penalidades de la vida que va a tener el soldado de Cristo, dice Pablo. Dice, y de la misma manera compite como atleta. Aquí está la metáfora del atleta, ¿no ve? Dice, el atleta, para ser coronado, tiene que vivir conforme a las normas, ¿no es cierto? Entonces, es lo que dice Reina Valera,
legítimamente, o sea, hay una normativa. Vean que la palabra ahí es nomos, leyes. Entonces hay unas normas que tiene que seguir el atleta para llegar a ser coronado, ¿no es cierto? Uno no puede decir, no, yo ya en esta maratón voy a tomar minibús para llegar primero, ¿no es cierto? Pues no puedes, tiene que acomodarse a las normas establecidas de la vida del atleta para coronarse, ¿no es cierto? Eso le está enseñando Pablo a Timoteo. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces el atletes tiene que sujetarse a las normas. Su lucha tiene que ser legítima. Esa es la idea, ¿no es cierto? Tiene que entrenar, Gustavo sabe, ¿no? Etcétera, etcétera. Tiene que ser atleta. Ya, esa es la idea, ¿no? Ahí está. Dice el labrador, ¿no es cierto? Para trabajar de los frutos tiene que trabajar copiosamente. Vean ahí la palabra en el griego, dice copionta, copiosamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y la idea no es solamente trabajar al mínimo esfuerzo, ¿no? Está diciendo copiosamente. Tú trabajas como para el Señor, no como para los ojos de tu amo, ¿cierto? Esa es la idea. Y creo que todos hemos aprendido a trabajar así, ¿no, hermanos? Como para el Señor, ahí está. Ven ese labrador flojo, su pala la ha dejado, su pala ya está creciendo ramas, ¿cierto? No puede ser así. Tiene que trabajar copiosamente, ¿no es cierto?, el labrador, para disfrutar de los frutos. Pablo le dice a Timoteo, estas cosas pon en tu mente, porque el Señor te va a dar entendimiento. Si tú pones estas cosas en tu mente, Dios te va a dar entendimiento. Eso es. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es lo que dice Proverbios, ¿no ven? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad de Dios y Él te mostrará qué camino debes tomar. Esa es la idea. La parte más interesante es esta. Pablo le dice a Timoteo, haz memoria de Jesús, Cristo, el cual fue resucitado de entre los muertos, ¿cierto?, del linaje de David, conforme al evangelio mío. Haz memoria de Jesús, del linaje de David. Ahora, cuando yo he leído esto, hermanos, he dicho, ¿por qué aquí Pablo? Este versículo podría haber estado escrito así, ¿no ven? Haz memoria de Jesucristo, el cual fue resucitado de los muertos, conforme al evangelio mío. ¿Por qué? Yo me he hecho una pregunta, ¿por qué Pablo le pone Jesucristo del linaje de David? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque eso es muy interesante de considerar. Veremos un poquito. Entonces, bueno, ahí está. Haz memoria de Cristo resucitado, ¿no es cierto? No está en su tumba. ¡Qué bendición! Un hombre ha vencido a la muerte, ¿no es cierto? Este que se ha levantado, dice, de los... Vean en el griego, qué interesante, dice, eknekron, se ha levantado de los necros, de los que están muertos. Este ha vencido a la muerte. Haz memoria de este Jesucristo, dice Pablo. Y esta es la parte interesante. Del linaje de David. ¿Por qué Pablo le dice haz memoria de Jesucristo, levantado de los muertos? De este Jesucristo que es del linaje de David. ¿Por qué? Vean, hermanos, fíjense. Aquí está el linaje de David. Está en Mateo, ¿no es cierto? En el primer capítulo. Pueden ustedes verificar si gustan. Luego, consideren esto, analicen. Entonces, está pasando. Yo le he pasado, pues. Aquí está. Ahí está. Aquí están todos los nombres. A veces uno lee esto y dice, esto de las generaciones, ¿no ven? Ahí está. Bueno, Mateo, como buen hombre de impuestos, ya no se le escapa nada, ¿no ven? Él era de impuestos, entonces él hace la lista y dice, aquí está. Abraham. Y van a ver ustedes, lean Mateo, dice, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Ahora es bien interesante porque Mateo dice, Judá, de Tamar, cita a una mujer en toda la lista de varones, ¿no? Dice, de Tamar engendró a Fares. Y sigue la lista de los varones, ¿no? Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram, Abraham a Aminadab,
Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, y otra vez, vean, dice Salmón de Rahab, entra la segunda mujer, dice, engendró a Boz, y sigue la lista, ¿no? Ahora dice Boz, con Ruth, habla de una Ruth, ¿no es cierto? No es la otra Ruth de la Biblia, que esta es otra Ruth, dice, engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, dice, Isaí engendró al rey David, ahí está, el linaje de David, el rey David, ¿cierto? Dice, ahora sigue la lista, el rey David, y entra otra mujer, ven, dice el rey David, con la mujer de Urías, dice Mateo, qué grave, dice, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías a Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías, Salatiel, por causa del tiempo ya lo estoy diciendo, engendró a Manasés, Amón, Josías, Jeconías, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Jaquim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José. Y otra vez entró una mujer, vean, dice, y José con María, dice, tuvo a Jesús. Esto es muy interesante. A mí me ha maravillado esto. Porque en toda esta lista de varones que engendran, ¿no es cierto? Aparecen 4 mujeres. ¿Cierto? Y dice Mateo, dice, de Abraham al rey David, dice 14 generaciones, de David hasta Jesús, hay otros 14, ¿no es cierto? Bueno, esos son detalles, pero bueno, vamos a esto. ¿Por qué aparecen en el linaje de Jesús 4 mujeres? 5 mujeres, 1, 2, 3, 4, 5. Vean qué interesante, ¿por qué? A ver, consideraremos un poco pues esto, ¿no? Tenemos tiempito. Ahí está. Uno podría esperar esto, ¿no? Si fuéramos santurrones, ¿no es cierto? Que queremos la pureza absoluta, si diríamos, ¿por qué Tamar? Porque era una santa canonizada, estigmatizada, ¿no? Rahab, madre dedicada, consagrada. Ruth, amiguita íntima de las beatas, podríamos decir, ¿no? La mujer de Urías Betsabé, la mejor religiosa del monasterio, ¿no? María, dama de alta alcurnia, de recia prosapia, de elevada cultura. Eso, probablemente alguien esperaría eso, ¿no? Pero la historia es otra, como bien saben, hermanos. Es otra. Consideraremos un poco esto, ¿no? Es muy interesante. Ahí está, Tamar y Judá. Rapidito vamos a ver. Tenemos todavía tiempo. Ustedes han leído, ¿no? Lean la escritura. Fascinante, fascinante. Tamar y Judá. Ustedes saben quién era Tamar, ¿no? Este Judá tuvo sus hijos, ¿no? 2 hijos. Y esta Tamar se casó con los 2. El primero muere, ¿no? Después viene Onán, y Onán muere también. Entonces, según la costumbre de esa época, tenía que casarse con el tercero. Pero Judá nunca le entrega al tercero, ¿no ve? Y Tamar dice, ay, bueno, me voy a casar con el tercero de Judá. Y como el caballerito no decía nada, entonces, ¿cuál es la historia de Tamar? Dice la Biblia que se disfrazó de prostituta, ¿no? Se disfrazó de prostituta y lo hizo caer pues a Judá y se embarazó de Judá. Y esa es la primera mujer en el linaje que estamos viendo, ¿no es cierto? En breves palabras, vean ustedes luego, muy interesante, ¿no? Esa es la historia de Tamar en muy pocas palabras. Rahab, yo creo que Rahab es aquí, se lleva la flor, Rahab, ¿no? Ustedes saben la historia. Josué manda a los espías a Jericó, ¿ve? Y en la muralla de Rahab vivía la prostituta. En la muralla de Jericó vivía la prostituta Rahab. ¿Ve? Esa es la historia. Los recibe a los espías, ¿no ve? Y el rey de Jericó se entera de que 2 espías de Israel estaban ahí en Jericó. Entonces mandan los soldados a donde está Rahab, ¿no ve? Y les dicen, nuestra contrainteligencia nos ha avisado que han estado aquí los hebreos en tu casa. Ella dice, se asusta y dice, no, sí es verdad, mi rey le dice, no, pero por allí sí se han ido, buscadlo más. Pero sí se han ido, igual que las parteras, ¿no? Por ahí se han ido. Y dice que los espías estaban ocultos en el techo de su casa de ella, ¿no ve?
entre medio de ramas de lino. Interesante, es muy bonita esa historia, ¿no? Entonces los guardias le creen, ¿no?, a Rahab y van en el camino a buscarlos a los espías de Israel. Mientras tanto, esta Rahab les dice: ya se han ido los guardias, ahora sí va ustedes, bájense por el techo. Y les bajan, ¿no?, por su ventana, por la ventana de la muralla de Jericó, los baja y los salva a los espías. Pero les hace prometer, ¿no es cierto?, que cuando Israel entra a Jericó, les dice: se van a acordar de mí, voy a dejar ahí una tela roja en mi ventana para que no me maten, ¿no es cierto? Entonces ella les pide a los espías que cuando llegue el ejército de Israel, ella y todos los que estén bajo su techo sean salvos. Qué bonito, ¿no? Sean salvos. Esa es la historia de Rahab, que está en el linaje de Jesús. Ven ustedes, Rahab. En pocas palabras, la historia es maravillosa, ¿no? Tiene mucho detalle. Luego está la mujer de Moab, ¿no? La tercera mujer. Esta mujer de Moab, ¿no es cierto?, los moabitas, ¿no es cierto?, eran adoradores de Baal Peor, dios de los moabitas. ¿Qué hacían? Analicen, investiguen ustedes, ¿no es cierto? Las mujeres ofrendaban a sus primogénitos, iban y los mataban, los echaban al fuego, ¿no es cierto? Esa era la costumbre de las mujeres de Moab. Mataban a sus primogénitos ofrendando a ese ídolo. Y esa mujer es la tercera mujer que está en el linaje de Jesús. Imagínense. Qué cosa. Entonces todo esto está en la mente de Pablo cuando le está diciendo estas cosas a Timoteo. Después viene Betsabé, ¿no? La cuarta mujer de la lista en el linaje de Jesús. Bien conocen ustedes la historia de Betsabé. Betsabé de Urías, ¿no es cierto? Urías, el hitita o el eteo, era el marido de esta mujer, y nos cuenta la historia bíblica que sale a bañarse y ahí está el rey David, que no fue a la guerra, ¿no ves? Se quedó a descansar en su casa, no fue a la guerra, y dice que le mira a la mujer, que era hermosa y que se estaba bañando, ¿no es cierto? Esa es la historia de Betsabé. El resto conocen ustedes, ¿no es cierto? Una historia terrible, terrible. Yo me pongo a pensar, ¿no?, ¿qué estaría en la mente de Betsabé? O sea, esta Betsabé sería inocente, se ha ido a bañar inocentemente a la terraza para que le mire, ¿cierto? O ya en su corazón habría una estrategia para agarrarlo al rey. Eso ya no dice la Biblia, pero a uno le da que pensar, ¿no? Eso es. Pueden haber Betsabés inocentes, ¿no es cierto? Tengan cuidado, hermanos. No sean Betsabés inocentes, ¿no es cierto? No sean. Ahí está. Entonces David tiene ojos, mira, ¿no es cierto? Y conocen toda la historia, peca, lo hacen matar a su marido, ¿no es cierto? Porque la mujer le dice: estoy embarazada para ti. Entonces David dice: ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo soluciono esto? Lo voy a hacer matar a su marido que está yendo a la guerra, que es tan fiel, ¿no es cierto? Y lo hace matar a su marido. Género humano, ¿no ven, hermanos? Género humano. Aquí alguien se considera mejor. Hermanos, así somos. Género humano. Esa es la historia de Betsabé en el linaje de David, en el linaje de Jesús, ¿no es cierto? Ahí está. Y finalmente está María, ¿no ven?, que es la quinta mujer citada en esta lista. Y bueno, uno dice, bueno, de María, pucha, pura pecadora, ¿qué habrá hecho esta María? Uno puede pensar, ¿no? Pero lo que se sabe de María es que era una pobre, ¿no es cierto? Era pobre, inculta mujer. De Galilea puede salir algo bueno. Esta era una mujer inculta y pobre. Cuando van a ofrendar al templo, recuerdan ustedes, ¿no? Los pobres, ¿qué llevaban? Palomitas, ¿no? Los ricos llevaban bueyes para ser ofrendados. Ellos eran pobres, ahí está. Entonces vean, en esta historia, ¿no es cierto?, que Pablo le dice a Timoteo: acordate del linaje de David, de Jesús, del linaje de David. Vean, este es el currículum, ¿no es cierto?, en resumen. Jesús del linaje de David, 5 mujeres citadas. Tamar se disfrazó de prostituta y tuvo relaciones sexuales con su suegro. Rahab, prostituta de Jericó, que ayudó a los espías israelitas. Ruth, moabita. La mujer de Urías, Betsabé, David adulteró con ella. María, mujer judía de Nazaret de Galilea, pobre, inculta. Esa es la lista de las mujeres.
¿Qué nos quiere decir? ¿Qué le quiere enseñar Pablo a Timoteo? Fíjense. Él está diciendo, ese es el género humano. Ahora, uno diría, qué grave, ¿no? Ya Jesús ha nacido de esta lista. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento más adelante? Es admirable, ¿no? Dice que esta gente tuvo fe. ¿Han leído el Nuevo Testamento? Especialmente el Nuevo Testamento habla de Rahab, ¿no? En la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11, ¿qué dice? Empieza Hebreos 11, ¿no? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, y después empieza, por la fe, Abraham, Noé, no sé, y llega a Rahab. Dice, por la fe Rahab ocultó a los espías, porque tuvo temor de Dios. Ahora, pónganse a pensar, en Rahab no había Biblia, no había evangelistas, no había predicadores, no había nada. Pero esa Rahab prostituta tuvo temor del Dios sobre todos los dioses, ¿no es cierto? Tuvo temor de Dios y les dio, dice, la paz de Dios a los espías y les salvó la vida. Y ella después habitó en Israel, se volvió una israelita después de Rahab, por la fe. Y Santiago dice de Rahab, la fe de esta no era pues una fe así etérea, ¿no? Sino que tenía, dice, era una fe que tenía obras, porque ella los ocultó, dice, por temor a Dios, ocultó a los espías, una fe con obras. Entonces, vean, en esta lista está el género humano podrido, ¿no es cierto? Podridísimo, pecador, que recibe la luz y tiene fe, ¿no es cierto?, para obrar. Entonces, esa es la enseñanza de Pablo cuando le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, acuérdate, haz memoria de Jesús, del linaje de David. Ahí está, del linaje de esta especie humana que por sí misma está perdida, que necesita la voz de la fe del Señor, necesita escuchar al Señor, y de esas generaciones ya nace Jesucristo. ¿Qué les parece, hermano? Tremendo, ¿no? Me ha maravillado a mí esto, me ha maravillado. Acabaremos, pero esto dice, en el cual sufro maldades, inclusive cadenas, como si fuese malhechor, dice Pablo. Pero la palabra de Dios no está atada, hermanos, esa es la verdad. No está atada la palabra de Dios. Ahí está. Sufre maldades, dice él. Vean la palabra en el griego, es cacos, ¿no? Cacos es malo. Sufre lo peor en la cárcel, ¿no es cierto? Bajo cadenas, dice, ven, en el griego dice desmo, estoy encadenado, dice Pablo. Pero la palabra de Dios no está atada. Vean, hermanos, para terminar esta partecita, yo me ponía a pensar en esta lista de las mujeres, ¿no? Así, terribles pecadoras a las que Dios les manda su luz. Vean ustedes como maestros aquí en el colegio, cada uno en su curso tiene su ficha, ¿no? Hay uno que es ficha, ¿no es cierto? Acuérdense de esta lista, hermanos, acuérdense. Dios de esas fichas puede levantar grandes hombres y mujeres de Dios, ¿no es cierto? Dios ha puesto Dios ha dado autoridad al maestro con sus estudiantes. Ustedes tienen autoridad, fíjense, ¿no es cierto? Una autoridad legal, lo que estamos considerando en principios, cosa seria la autoridad. Dios les ha dado autoridad sobre esos niños, ¿no? Entonces lo que dice tu boca, eso se va a hacer, pues, ¿no? Así dice del reino de Dios, ¿no? Conforme has dicho, así va a ser hecho. Entonces uno puede decir, no, y este pobre no tiene solución, ¿no? Es gravísimo, ya no sabemos qué hacer, así, ¿no? Acuérdense de esta lista, porque Dios de esos terribles, ¿cierto?, puede levantar grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Acuérdense de sus fichas, y acuérdense de Tamar, de Rahab, de Betsabé, ¿no es cierto? Dios puede ponerles fe donde no haya ni una palabra del evangelio. Probablemente en su casa no hay luz, ¿no es cierto? No hay evangelio, no hay nada. Probablemente todo es apariencia de evangelio, nombrecito de cristiano. Pero Dios puede tener misericordia de ellos y levantarlos. Esa es la enseñanza que aquí Pablo le hace a su discípulo Timoteo.
Entonces la palabra de Dios, hermanos, no está atada. Quizás nosotros estamos en cárceles formadas por nuestras ideas y por nuestras preconcepciones, pero la palabra de Dios no está atada. ¿Es eso? ¿Amén? Muy bien, hermanos. El Señor nos bendiga hoy día.